Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad vamos a seguir tratando el curso de Historia Universal. Corresponde al tema número 6. La sesión anterior, pues habíamos hablado sobre la Revolución Francesa, la etapa monárquica. En esta oportunidad corresponde hablar sobre la etapa republicana. Si bien sabemos, pues, la etapa monárquica acaba con la Asamblea Legislativa, la promulgación de una constitución, ¿no? Y también con la convocatoria a una convención nacional. Cuando se da la convención nacional, pues ya se entra a la etapa republicana, ¿no? También pues recordar que de cierta manera, ¿no? Con la ayuda de los Sans-Culottes, eh, se da pues un paso también a una etapa de defensa de Francia, ¿no? Declarándole la guerra a Austria. Por ello, en esta parte vamos a recordar lo que es las etapas de la Revolución Francesa. Hemos visto la etapa monárquica, que corresponde a estos tres: Estados Generales, Asamblea Nacional Constituyente y Asamblea Legislativa. Cuando se da el asalto a Tullerías y la toma de rehén pues al rey, ¿no? Luis XVI y su esposa María Antonieta, ya se entra a la etapa republicana con la convención y el directorio. Dentro del proceso de la convención pues se da la ejecución del rey Luis XVI y de su esposa María Antonieta, así como de todos sus familiares. También se establece el gobierno de terror de Robespierre, ¿no? Y pues posteriormente se da el directorio, que culmina con el golpe del 18 Brumario por parte de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y ya en esa parte se entraría, a partir de ahí se entraría a lo que es la etapa o la era napoleónica. Entonces tenemos en 1791 que se detiene a la familia real. En 1792 el pueblo de París toma el Palacio de las Tullerías. Ese mismo año, al mes siguiente, se da la proclamación de la Primera República Francesa. Al siguiente año se da la ejecución de Luis XVI en la plaza pública. Y ese mismo año entra en vigencia el calendario revolucionario. Eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Bueno, tenemos ya el establecimiento de la Convención Nacional, que se había dado posteriormente a la Asamblea Legislativa, que se da en un espacio de septiembre de 1792 hasta octubre de 1795. Casi al mismo tiempo de la victoria de Valmy, cesaban a sus funciones la Asamblea Legislativa para dar paso a una nueva asamblea, en este caso la Convención Nacional, elegida por sufragio universal, que inició sus sesiones el 21 de septiembre de 1792. Esta convención nacional estaba constituida por 749 a 750 diputados, se podría decir, ¿no? Pues acá se ubicaron en la sala de sesiones según sus intereses políticos. Así podemos observar que a la derecha, los de color azul, se ubicaban los girondinos, que tienen una tendencia moderada, ¿no? Una tendencia más cercana a lo que era pues el rey. A la izquierda, lo de color rojo, estaban los jacobinos, que eran los extremistas, ¿no? Considerados los extremistas. Y al centro, pues, los de color blanco, están los indecisos o neutros, que votaban a favor de la derecha o de la izquierda, según su conveniencia. Desde acá nace pues el término de ese partido político es de derecha, el partido político es de centro, el partido político es de izquierda. Habrá que tener en cuenta eso y cómo ha influido hasta la actualidad, ¿no? Bueno, tenemos que el 22 de septiembre de 1792 también se dio la proclamación de la República, fecha que dio inicio al calendario revolucionario. 1972 entonces constituía el año 1 para la nación francesa. Pero en 1793 ocurrieron hechos muy importantes, pues se realizó la condena y ejecución de Luis XVI. Fue condenado a morir en la guillotina. Este hecho provocó rechazo en las demás monarquías absolutistas,
que de cierta manera se reunieron en la primera coalición contra Francia. También los girondinos, es decir, los que estaban los de derecha, por vengar la muerte de Luis XVI, entregan Tolón, un territorio, a la primera coalición contra Francia, es decir, a las monarquías absolutistas que aún quedaban. Y en marzo de 1793 se produce la insurrección campesina en la región de La Vendée, en el oeste del país, instigada por sectores realistas y sacerdotes refractarios. Quiere decir que ellos eran de cierta manera los que se oponían a esa insurrección. Y los sacerdotes refractarios eran pues el clero que se oponía a las reformas de la burguesía. Eran opuestos totalmente, ¿no?, a la Revolución Francesa. Dentro de la Convención Nacional también se da una etapa del gobierno del terror, que es pues conocido así, ¿no? Normalmente el gobierno del terror, ¿no?, se le hace referencia pues a Maximiliano Robespierre, también llamado el Incorruptible, quien a través del Comité de Salud o de Salvación Pública dictaba medidas enérgicas e impositivas que violaban de cierta manera los derechos alcanzados, ¿no? Pues, ¿con qué fin lo hacía? Con el fin de acabar con las amenazas a la revolución que se había emprendido. En esta etapa también se estableció un nuevo sistema de gobierno conformado de la siguiente manera, con tres entidades muy importantes, ¿no? El Comité de Salud Pública, que concentraban de cierta manera el poder civil y militar. El Comité de Seguridad General, que estaba encargado de detener a los sospechosos enemigos de la revolución. También se encuentra el Tribunal Revolucionario, quien juzgaba sin apelaciones a los acusados, condenando a muchos de ellos a la pena de muerte sin ni siquiera tener pruebas de culpabilidad, ¿no? De cierta manera, pues la guillotina fue el símbolo de este periodo, ¿no? Sin embargo, esto no era para siempre, ¿no? El 9 de Termitor del año 3 de la revolución, estamos hablando del 27 de julio de 1794, se produjo una conspiración liderada por los girondinos Fauché, Tallien y Barras, conocido como la reacción terminadoria. Esta reacción termidoriana marca el fin del gobierno del terror. Condenan a Robespierre, ¿no?, a morir por la guillotina. La aprobación de la Constitución del año 3 llevó a la suspensión del sufragio universal y el establecimiento del Directorio, que fue presidida por Jean-Paul Barras, ¿no?, uno de los opositores al gobierno de terror de Maximiliano Robespierre. Establecido el Directorio, que data de 1795 a 1799, pues estuvo conformado por el Poder Ejecutivo a cargo de 5 directores, cuyo presidente no es nada más ni nada menos que Paul Barras, ¿no? Bueno, los políticos burgueses encargaban el control militar al genio de Napoleón Bonaparte. Dicho personaje llevó a cabo las campañas de Italia y Egipto. Lo vamos a ver en un momento. Pues el directorio también debió enfrentar la crisis económica y la inestabilidad política. Su mayor logro fue detener la invasión extranjera. Posteriormente, dentro del directorio, y es el hecho con el que culmina, se produce el 18 Brumario de 1799, estamos hablando aproximadamente el 9 de noviembre, de Napoleón Bonaparte, pues dio un golpe de estado contra el directorio. Se publicó en una nueva constitución en la que se establecía pues el nuevo consulado el 24 de diciembre de 1799. Así se da inicio pues a la era napoleónica, ¿no? Tenemos la campaña que realizó Napoleón, la campaña de Italia. Su objetivo era luchar contra Austria y se da pues de 1796 a 1797. Sus frentes de ataques eran en Viena, al mando de los generales franceses Moreau y Jourdan. Al norte de Italia estaba a mando de Napoleón. Los resultados es que los enviados a Viena, es decir, Moreau y Jourdan,
fracasaron. Sin embargo, Napoleón obtuvo buenos resultados en la batalla de Lodi, Rivoli y Arcola, y con Austria firman un tratado, el Tratado de Campoformio, por el cual los Países Bajos y el milanesado son franceses, ¿no? Se cede esos territorios, Austria cede esos territorios a Francia. Y la segunda campaña es la campaña de Egipto, que el objetivo era luchar contra Inglaterra y data de 1798 a 1799. Las fuentes de ataque fueron en Abu Qir, en el Mediterráneo Oriental, y El Cairo. Los resultados pues los vencen a los turcos en la batalla de las pirámides, tomando la ciudad del El Cairo. El almirante Horacio Nelson destruyó los barcos franceses ubicados en el puerto de Abu Qir. Bueno, estimados estudiantes, eso es toda la sesión de hoy, ¿no? Ya la siguiente clase estaremos viendo pues el establecimiento de la era napoleónica, ¿no? Hasta una próxima sesión.